Mi nombre es Omar. Yo les estaré haciendo un breve resumen de los capítulos 3, 4 y 5 del libro de Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri. El capítulo 3 lleva por nombre Planteamiento cuantitativo del problema. Una vez que se ha concebido la idea de investigación y científica, el estudiante o experto deberá profundizar en el tema elegido. Su enfoque cuantitativo, es decir, se encuentra en condiciones de plantear el problema de investigación. En primer lugar, es necesario establecer qué se pretende con la investigación, cuáles son sus objetivos. Se busca ante todo contribuir a resolver un problema en especial. En tal caso debe mencionarse cuál es ese problema y de qué manera se piensa que el estudio ayudará a resolverlo. También los planteamientos cuantitativos son útiles para evaluar, comparar, interpretar, establecer precedentes y determinar casualidad y sus implicaciones. Eh, en propuestas se redacta en tiempo y futuro, puede escribirse en formato de párrafos o viñetas. Eh, Luego pasamos al capítulo 4, que lleva por nombre Desarrollo de la perspectiva teórica. Es un proceso de inmersión en el conocimiento existente y disponible que puede estar vinculado con nuestro planteamiento del problema y un producto que a su vez es parte de un producto mayor, en este caso el reporte de la investigación. ¿Cuáles son las funciones del desarrollo de la perspectiva teórica? La perspectiva teórica cumple diversas funciones en su investigación. Entre los principales se destacan las siguientes 7. Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otras investigaciones. Orienta sobre cómo habrá realizarse el estudio. En efecto, al acudir a los antecedentes podemos darnos cuenta de que cómo se ha tratado un problema específico de investigación, qué clases de estudios se han efectuado, con qué tipo de participantes, casos o muestras, cómo se han recolectado los datos, en qué lugares eh, o contextos se han llevado a cabo y qué diseños se han utilizado. ¿En qué consiste la revisión analítica de la literatura? La revisión de la literatura implica detectar, consultar y obtener la bibliografía. Una vez que se han localizado físicamente las referencias de interés, se procede a consultarlas. El primer paso consiste en seleccionar las que serán de utilidad para nuestro marco teórico específico y desechar las que no nos sirvan. ¿Qué buscamos consultar con la literatura? Básicamente definiciones, teorías, resultados, casos, ejemplos, instrumentos utilizados para medir o evaluar los conceptos o variables de interés, hipótesis comprobadas, datos específicos y enfoque o abordaje al problema de investigación. Luego está el capítulo 5, que lleva por nombre definición del alcance de la investigación que se realizará. La clasifica en tres: en explorativo, descriptivo, correlacional y explicativo. El, ¿En qué consisten los estudios de alcance exploratorio? Los estudios de exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan solo hay guías no investigadas o ideas vagantes relacionadas. Es decir, no hay un documento o una investigación concreta del tema que se pretende realizar. Eh, su, valor su valor explorativo sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos. Los estudios de alcance descriptivo. Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetivos o cualquier fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretende medir o recoger la información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. Esto es su objetivo, no es indicar cómo se relaciona. Su valor son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de su fenómeno, suceso, comunidad o contexto o situación. ¿En qué consisten los estudios de alcances correlacionales? Este tipo de estudio tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos o categorías y variables.
Su utilidad, la utilidad principal de los estudios correlacionales es saber cómo se puede comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras variables vinculadas. Es decir, intenta predecir. ¿En qué consisten los estudios de alcance explicativo? Están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos y sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. En esta presentación voy a hablar acerca de la parte 2, el proceso de la investigación cuantitativa y los capítulos 6, 7 y 8, que dentro de ellos son el capítulo 6, formulación de la hipótesis, capítulo 7, concepción o elección del diseño investigativo y capítulo 8, selección de muestras. Para comenzar por el capítulo 6, que es la formulación de hipótesis, habla acerca de todos los conceptos y características de cómo se realiza una hipótesis en una investigación de trabajo. Comenzando con qué es una hipótesis. Las hipótesis son las guías de una investigación o estudio. Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Se derivan de la teoría existente y deben formularse a manera de proposiciones. Las hipótesis no necesariamente son verdaderas, pueden o no serlo, y pueden o no comprobarse con datos. Son explicaciones tentativas, no lo hecho en sí. Esto funciona prácticamente para indagar y argumentar acerca de cómo realizar una investigación de cualquier concepto o lo que quiera investigarse. ¿Cuándo formular hipótesis? Bueno, en algunas investigaciones es necesario. No en todas las investigaciones cuantitativas se plantean hipótesis. El hecho de que formulemos o no hipótesis depende de un factor esencial, el alcance inicial del estudio. Eso es algo que hay que tomar en cuenta desde la parte iniciativa de un trabajo. Aquí un ejemplo de cuándo es necesario formularlo. Hay excepciones y en otras no. Cuando es un alcance de estudio exploratorio, la formulación de hipótesis no es necesaria. Cuando es descriptivo, solo se formulan hipótesis cuando se pronostica un hecho o un dato. Y la correlacional, se formulan hipótesis correlacionales, ahí sí es necesario. Y las que son explicativas, que sí, se formulan hipótesis causales. En el siguiente capítulo vamos a hablar la concepción y elección del diseño investigativo, que vamos a hablar primero el concepto, los tipos y un ejemplo. ¿Qué es un diseño investigativo? El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema. Prácticamente es un diseño de plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación y responder al planteamiento. Entre ellos, los tipos de diseño investigativo están el experimental y el diseño no experimental. En los experimentales se utilizan cuando el investigador pretende establecer el posible efecto de una causa que se manipula. Ellos preparan todas las condiciones para esperar las posibles respuestas a base de todo lo que preparan. En los no experimentales puede definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables, que es donde se usan los factores externos pero de forma natural, sin modificar todas las condiciones y esperar la respuesta natural posible. Los ejemplos que están aquí son primero con diseño experimental. Uno es que propone hacer enojar intencionalmente a una persona y ver sus reacciones. Aquí la condición es hacerlo enojar a él para ver cómo reacciona, pero no de forma natural. Y el no experimental es ver las reacciones de esa persona cuando llega enojada. Aquí las condiciones no intervienen porque ella llega enojada sin necesidad de que uno lo realice. En el siguiente capítulo vamos a hablar de la selección de muestras. No siempre, pero en la mayoría de las situaciones, si realizamos el estudio en una muestra, solo cuando queremos efectuar un censo debemos incluir todos los casos, que son las personas, animales, plantas, objetos del universo o la población. Prácticamente la selección de muestras es un concepto importante para contar con los suficientes datos y sacarle las características para concluir sobre en qué se basa esos datos. ¿Qué contienen las muestras? La muestra es en esencia un subgrupo de la población, digamos que un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido. Objetivo de la selección de muestras. Aquí el interés se centra en qué o quiénes, es decir, en los participantes, objetos, sucesos o colectividades de estudios. Las características de los tipos de muestra. Entre ellos se podría clasificar generalmente como el marco muestral, que es un marco de referencia que nos permite identificar físicamente los elementos de la población, y las muestras no probabilísticas, que también llamadas
muestras dirigidas que suponen un procedimiento de selección orientado por las características de la investigación. Como conclusión, todos los capítulos vistos de 6, 7, 8, desde formular una hipótesis hasta estudiar los tipos de diseños de investigación y la selección de muestras, son muy importantes para aprender y aplicarlo en un trabajo, en una investigación, para alcanzar buenos resultados en determinado tema. Bueno, buenas tardes, compañeros. Para continuar con esta exposición, les hablaré un poco de lo que es el capítulo 9, 10 y 11. Comenzando con el capítulo 9, hablaremos un poco de lo que es la recolección de datos cuantitativos. ¿Qué implica la etapa de recolección de datos? Una vez que seleccionamos el diseño de investigación y la muestra adecuada de acuerdo con nuestros problemas de estudio e hipótesis, si es que se establecieron, la siguiente etapa consiste en recolectar los datos pertinentes sobre los atributos, conceptos o variables de una unidad de muestra. Análisis o casos, participantes, grupos, fenómenos, procesos, organizaciones, etc. Recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Ahora bien, ¿qué significa medir? En la vida diaria medimos constantemente, por ejemplo, levantarnos por la mañana, miramos el reloj, despertamos y medimos. La hora, al bañarnos, ajustamos la temperatura del agua en la tina o en la regadera, calculamos la cantidad de café que habremos de servir en la cafetera. En concordancia con la definición clásica del término ampliamente difundida, medir significa asignar números, símbolos o valores de propiedades de objetos o eventos de acuerdo con reglas. Entonces, bien sabemos que en nuestra vida cotidiana siempre hacemos uso de lo que es la medición. De alguna u otra manera, o muchas veces involuntariamente, siempre estamos relacionados con medir. Sí, porque siempre estamos tomando en cuenta símbolos o valores de las propiedades de objetos. En nuestro trabajo trabajamos con la medición, con un tiempo estipulado. Entonces, por eso también siempre es importante recalcar estos puntos. Conforme y respecto a los requisitos de un instrumento de medición, siempre hay que tener en cuenta dos puntos importantes, la cual consiste en la confiabilidad y la validez. Siempre hay que analizar muy bien cuando vayamos a leer la confiabilidad de lo que estamos investigando. Siempre hay que ir más allá de manera que podamos acertar y decir cosas seguras de lo que estamos hablando. De igual manera, siempre tomar en cuenta la validez, porque como futuros profesionales siempre tenemos que decir todo lo que decimos con bastante validez y acertez para poder desarrollarnos mejor. Ahora bien, con respecto al capítulo número 10, hablaremos un poco de lo que es el análisis de datos cuantitativos. ¿Qué procedimiento se sigue para analizar cuantitativamente los datos? En la actualidad, el análisis cuantitativo de los datos se lleva a cabo por computadora u ordenador. Ya casi nadie lo hace de forma manual, ni aplicando fórmulas, en especial si hay un volumen considerable de datos. Por otra parte, en la mayoría de las instituciones de educación media y superior, centros de investigaciones empresas y sindicatos se dispone de sistemas de cómputo para archivar y analizar datos. De esta suposición parte el presente capítulo, por ello se centra en la interpretación de los resultados de los métodos de análisis cuantitativo y no en los procedimientos. Aquí tenemos lo que las distintas fases que caracterizan lo que es este análisis de los cuantitativos. Por ejemplo, en la fase 1 tenemos la selección de un software apropiado para analizar los datos. Tenemos que aprovechar esto porque hoy en día vivimos un mundo totalmente cibernético. Hayamos diferentes campos en el cual nos pueden facilitar para encontrar un buen software que nos permita analizar cualquier dato cuantitativo. De igual manera, en la fase 2 tenemos ejecutar el programa, ya sea de Minitab, Start, etc. De igual manera, en la fase 3, explorar los datos. ¿Cómo? Analizando descriptivamente los datos por variable y visualizando los datos por variable. Con la fase número 4, evaluar la confiabilidad y validez lograda por ello o los instrumentos de medición. La fase 5, analizar mediante pruebas estadísticas la hipótesis planteada. La fase 6, realizar análisis adicional y la fase 7, preparar los resultados para presentarlos. Esto a través de tabla, gráficas, figuras, cuadros, etc. Esta es la manera más idónea de plasmar unos resultados, porque es la manera más gráfica. La manera más gráfica siempre será la mejor forma de poder dar a entender un resultado.
Ahora bien, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Las medidas de tendencia central son unos puntos según una distribución obtenida, los valores medios centrales de esta, y nos ayudan a ubicarla dentro de la escala de medición de la variable analizada. Las principales medidas de tendencia central son tres: mota, mediana y media. El nivel de medición de la variable determina cuál es la medida de tendencia central apropiada para interpretar. Ahora bien, entonces, el paso 1, seleccionar un programa de análisis. Paso 2, ejecutar el programa. Paso 3, explorar los datos. Paso 4, evaluar la confiabilidad o viabilidad y validez lograda por el instrumento de medición. Paso 5, analizar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas. De igual manera, el paso 6, realizar análisis adicionales. Y paso 7, preparar los resultados para poderlos presentar. Y finalmente, con el capítulo 11, nos enfocamos un poco de lo que es el reporte de resultados del proceso cuantitativo. Antes de elaborar el reporte de investigación, se definen los receptores o usuarios en el contexto. Se ha llevado a cabo una investigación cuantitativa y se generaron resultados que se encuentran en tablas gráficas, cuadros, diagramas. Pero el proceso aún no termina. Es necesario comunicar con los resultados mediante un reporte, el cual puede adquirir diferentes formatos: un libro, un capítulo o un artículo para una revista académica. Un diario de divulgación genera una presentación en computadora, un documento técnico, una tesis o disertación en DVD. En cualquier caso, debemos de describir la investigación realizada y los descubrimientos producidos. De igual manera, antes de elaborar el reporte de investigación, se definen los receptores o usuarios y el contexto. Por ejemplo, esta es la manera más idónea de poderlo realizar a través de la portada, índices, resumen, términos claves, cuerpo de documento, trabajo, referencia y finalmente apéndices. Espero esta información le haya sido de mucha validez y nos ayude para nuestros futuros trabajos, proyectos. Muchas gracias.